vuelven a ver los videos, que pues ya están ahí en la plataforma que los tienen y pueden estarlos revisando constantemente, sí es una forma correcta de estudiar o volver a repasar el tema, pero mm, si vuelven a surgir dudas, sí me gustaría que conforme, bueno, como lo dijo María Luisa, ordenen bien esa idea o al menos me digan, tal tema no quedó claro y lo volvemos a repetir para que no haya ningún inconveniente posteriormente. ¿Ok? ¿Alguien más tiene alguna otra duda? Pregunta. Yo, profe, ¿Qué pasa? tengo una duda, es que no alcancé a notar bien sobre la función de la interleucina 7. No sé si Ajá. me lo quiero repetir, por favor. Ok, la interleucina 7 en los órganos linfoides primarios es una interleucina o un mediador químico que ayuda al mantenimiento de las células en esos órganos. Eh, es como, es un mediador, es una glicoproteína que le ayuda a las células hematológicas y linfoides a permanecer en los órganos linfoides primarios hasta su desarrollo o durante su desarrollo. Digamos que las retiene en los órganos linfoides primarios. Por ejemplo, en tu caso, ¿qué es lo que te retiene todos los días a llegar a tu casa y que sea esa casa y no otra? ¿Oh, profesor? ¿Qué es lo ¿Me que a lo ti puede? te... ¿Sí me escuchó? Un poquito bajito. ¿Qué es lo que a ti te detiene o te retiene en tu casa y que tienes que llegar a esa casa y no a otra? Mm, ¿Mis papás? Ah, bueno, pues tus papás son la interleucina 7. Son Ok. los mediadores químicos, es un mediador químico que ayuda o colabora para mantener a la célula dentro del órgano linfoide primario hasta que Ok. culmine su maduración. ¿De acuerdo? Sí, ya quedó más claro. Gracias. Nada. ¿Alguien más? Yo, profesor. ¿Qué pasó? Me preguntaba, bueno, leí que los timocitos en última instancia generaban receptores de linfocitos T. La pregunta es si estos receptores, perdón, de los linfocitos T, son los mismos de los que hablábamos la otra vez, los que están predeterminados ya. ¿Se refiere a esos? Sí, bueno, no es que estén predeterminados ya. En la célula los va a formar durante su maduración y genéticamente se van a ensamblar con una variante. Y esa variante es lo que nos va a generar la diversidad. Eh, digamos que eso hay un proceso genético ahí que aún nos falta por desglosar, pero es exactamente el mismo receptor. El que leíste es el receptor al que nos referíamos ayer, digo, la clase pasada, como TCR o BCR. Es igualito. Ok, O es el y mismo. tengo otra. Las células dendríticas foliculares, bueno, leí que también tenían como una función de presentadores de antígenos, pero ¿son per se presentadores de antígenos o, o son diferentes a las otras células, a Son, las otras células son dendríticas, perdón? presentadoras de antígeno. Son presentadoras de antígeno. O sea, las células dendríticas foliculares se encuentran, como su nombre lo dice, dentro de los folículos. ¿Dónde están los folículos linfoides? Bueno, yo leí que estaban, por ejemplo, en el timo, en la región cercana a la corteza, ¿no? Bueno, Ok, la paracorteza. ya sé a cuáles te refieres. Yo pensé que te referías a las foliculares que están en los órganos linfoides secundarios, porque en los órganos linfoides secundarios también hay unas células dendríticas foliculares. Bueno, la diferencia entre las células dendríticas foliculares de los órganos linfoides secundarios, que nos falta por ver eso, son células presentadoras de antígenos, exógenos o periféricos. Mientras que las células dendríticas presentadoras de antígeno en las zonas corticales y medulares de los órganos linfoides primarios, caso especial, timo, son presentadoras de antígeno de
determinantes antigénicos endógenos o propios. Ambas son presentadoras de antígeno, pero presentan distintos grupos o variantes de antígenos, por así decirlo, tipos de antígenos. ¿Sí? Ok, profesor, gracias. Sí. Profe, yo tengo una Lo vamos a duda. ver. Dígame. A mí no me quedó muy claro lo que es una célula inmunocompetente. Ok, voy a hacer una cosa más, a ver si puedo hacerlo más sencillo. En este momento, ¿quién preguntó? ¿Dónde está? Yo, Ana Díaz. Ana Díaz, ya te vi. Profe, Tú en este, ¿qué pasó? creo, a ver si lo entendí. A ver, Bueno, yo por lo que entendí, que una célula inmunocompetente es una célula que, bueno, por ejemplo, como decían, que por ejemplo los linfocitos B o T tienen receptores específicos para un solo antígeno, o bueno, un determinante antigénico. Entonces ellas pueden ser como inmunocompetentes entre ellas porque no pueden actuar contra diferentes tipos de moléculas. Pero, por ejemplo, los macrófagos o los neutrófilos tienen, como nos decía, que por ejemplo tienen los CD3, que tienen todos esos son, no me acuerdo cómo se llamaban, receptores, creo, que lo tenían todos los tipos de células. Entonces, por ejemplo, los neutrófilos y los macrófagos pueden fagocitar a un mismo tipo de moléculas porque tienen como receptores parecidos que pueden ayudar a la misma función. ya la hiciste más bolas, creo que Anita, pero en nuestra parte específica te equivocaste en la del CD3, varias cosas. Vamos a hacer un poco más sencillo. Ana, ahorita, en este preciso momento, el ente y personaje que es Ana Díaz, se siente una persona completamente madura que puede afrontar la vida y ya meterse en rollos muy grandes de trabajo, de familia y así. Pues no mucho. Siento que Bueno, todavía no. entonces usted es una célula que aún es incompetente. ¿Sale? ¿Hasta qué momento va a ser competente? Ana. Hasta el momento en el que sea suficientemente madura y tenga todas pues sí, ¿no? Hasta que Sí. sea madura. Hasta, hasta que usted sea completamente madura y adquiera las funciones especializadas o específicas para lo que usted se crea. En este caso, Entonces, todo. Una célula inmunocompetente es aquella célula que alcanza un nivel de maduración tal que puede en ese momento o a partir de ese momento cumplir con las funciones específicas para las cuales se le diseñó. ay, gracias, profe. Ya me quedó más claro. Ya, punto. ¿Qué otra? Regresando a lo que comentaba Gael en lo que plantea en otra pregunta. Gael dijo, un monocito es inmunocompetente porque ya es uno de los últimos estadios de maduración, que después se diferencia a un macrófago, ese es un estadio de alta especialización o de especialización. Un neutrófilo es una célula inmunocompetente. Un linfocito T maduro es una célula inmunocompetente. Pero un promonocito, una célula pro-B, una célula doble negativa 2, en el caso de timo, son células que no son inmunocompetentes. Aún no alcanzan ese nivel de maduración. ¿Ok? Ahora, por ahí recuerdo que alguien, no sé si alguien en la clase pasada preguntaba que ¿qué era un efector? ¿Qué era una célula efectora? Bueno, la diferencia, bueno, en este caso, no diferencia, la definición o el funcionamiento de una célula efectora es aquella célula inmunocompetente que va a cumplir con un efecto o función especializada o generalizada dentro del sistema inmunológico. Hay células que cumplen determinadas funciones muy, muy específicas, como en el útero, las N-cauterinas. Y esas ¿Cómo son dijo? Ay,
Dígame. ¿Cómo dijo, profe, que eran estas células efectoras? Efectoras. Son células que cumplen con una función específica. O sea, son inmunocompetentes, pero ya están activas y ya están cumpliendo una función. Dentro del sistema inmunológico cumplen con una función. ¿Ok? Es como decir, a ver, ustedes se van a graduar como médicos y luego se podrían especializar, ¿no? Cada especialidad tendría una función específica. Siguen siendo médicos, eso no les quita el título de médicos, pero adquieren una función específica. La función específica es medicina interna, familiar, cirugía, geria, lo que sea. ¿Sale? ¿Dudas? Aquí una célula efectora ya sería el macrófago, ¿no? Una célula efectora sería una célula de Kupfer. Ok. Una célula efectora sería un TH2 o un TH1, que los veremos después. Esos ya son células activas o que ya se activaron por la respuesta inmunológica y que tienen una función específica. ¿Ok? ¿Dudas? ¿Nada? ¿Sí me escucho ahí? Ah, sí, bueno. Le voy a preguntar acerca de los CD, o bueno, los Cluster of Differentiation. Quería Ajá. preguntarle que ayer leí que se encontraban en todas las células de nuestro cuerpo. O sea, no Sí. son específicamente de los leucocitos No. en general. O sea, Yo les literal digo, están en todas las células. eso les dije la clase pasada. Todas las células, los marcadores de diferenciación son biomoléculas, glicoproteínas o muchas otras moléculas, dentro de las que conocemos como más son proteínas, que están expresadas en todas las células. Bueno, la expresan todas las células, pero cada célula va a expresar un grupo específico de esos marcadores de diferenciación. El decir Ah, ok. que lo expresan todas las células, o sea, todas las células expresan un grupo de sedes, no los 300. Claro, sí, nada más uno. Nada Ah, ok. más un grupo. Eso las distingue unas de otras. Ok, ¿Ok? vale. ¿Vale? Sí, profe. Órale, pues. Ah, gracias. ¿Qué otra? ¿Alguna otra pregunta? ¿Nada? Bueno, entonces continuamos. Muy bien. Obviamente me va a faltar pizarrón, pero eso no quiere decir que no podamos seguir una clase ahorita como estamos, para que me vayan tal vez siguiendo. Si me vamos atorando, bueno, ya recurrimos en un momentito más a mi tumbaburros, que es el pizarrón, o mi presentación. En este momento, pues no la tenemos. Ok. Entonces, para lo que estábamos viendo, o lo que estamos viendo en este caso, es órganos linfoides primarios. Básicamente la médula ósea y el timo. Bueno, ya dijimos bastantes veces que en estos órganos va a ser el origen de las células inmunológicas, como neutrófilos, basófilos, linfocitos, etc. Eso ya lo mencionamos y creo que eso ya quedó claro. Con lo que acaban de preguntar ya quedaron muchas claras algunas otras cosas. Ok. La clase pasada, cerré la clase con una oración en donde me refería a que especialmente los linfocitos B y los linfocitos T van a madurar en los órganos linfoides primarios, haciendo que sus receptores especializados reconozcan cualquier determinante antigénico en el universo menos algo propio. Eso fue lo que... Profe, eso fue lo que dijo que se llamaba tolerancia central, ¿no? Es correcto. Ahora, ¿cómo se imaginan que suceda eso? ¿Alguien tiene alguna noción o idea? Profe, Dígame. yo leí que los timocitos viajan al timo a través del tejido linfático y ya en el Ajá. timo se empiezan a desarrollar. Pasan a Ajá. través de diferentes etapas. Por ejemplo, ya en la última pasan a las células medulares de la corteza, donde terminan de ser evaluados. Ahí esas células
y las anteriores lo que hacen es presentarle antígenos al timocito para que éste desarrolle una tolerancia, y si éste no lo desarrolla, es eliminado por fagocitosis y no se libera. Ok, ahí nada más hay que hacer la corrección que, bueno, dos correcciones. El linfocito es seleccionado tanto en la corteza como en la médula. Ahí se identifica aquel linfocito que puede madurar o que puede seguir la maduración. Y segundo, se presentan antígenos, como dices, para la tolerancia, y al final, si el linfocito no alcanza a ser identificado, seleccionado correctamente, pues se elimina no por fagocitosis, sino por un proceso apoptótico. ¿Ok? Entonces ahí en lugar de fagocitosis, en realidad es apoptosis. La célula se muere por apoptosis. Son las aclaraciones que tenemos. Ahora, ¿sí le entendieron a su compañero en este principio que estamos viendo, que estoy diciendo? Sí. Ok, Profe, dígame. ¿podría repetir lo de tolerancia central, por favor? A ver, No lo terminé de entender del todo. tu compañero lo puede decir y ya con base en eso trabajamos. Otra vez. Bueno, que los timocitos viajaban hacia el timo y ya aquí en la médula y en la corteza van siendo seleccionados para que se vayan terminando de desarrollar. Y ya en las últimas etapas, la médula le presenta antígenos al timocito. Esto para que el timocito genere una tolerancia a los anticuerpos propios del cuerpo, porque si no, no va a ser liberado, porque si se liberara y aún no reconoce los antígenos propios, podría ser mortal para las personas, porque empezaría a destruir lo propio. Ok. ¿Sí? ¿Ya quedó claro? Sí, ya, mejor, profe. Vale. Entonces, Del Mar nos dice que la célula tiene que salir a timo. Él está hablando del T. Que la célula tiene que moverse a timo y en el timo reconocer antígenos, ¿sale? Que están presentados en el timo y que le ayudan a identificar aquellos antígenos que son propios. Ahora, aquí la pregunta es para Hugo. A ver, Hugo. Si una célula en el timo, por medio de su TCR, reconociese a un determinante antigénico de mielina, por ejemplo, ¿qué haría el timo con ese linfocito que reconoce ese determinante antigénico? ¿Era para mí la pregunta, profe? Sí. Pues no lo tendría que atacar, ¿o sí? Más bien. ¿No lo ataca? O sea, más bien no. Ajá, dime. O sea, no lo tendría que atacar, más bien, ¿no? A ver, no tendría que atacar a quién. ¿Quién a quién? A los de mielina que dijo. A ver, otra vez. O sea, porque lo que tenía que pasar era que no reconociera a los propios, ¿no? O sea, para no atacarlos. Ajá. Pero... Entonces, yo estoy teniendo un linfocito que está reconociendo en el timo un antígeno que es mielina, que es un determinante antigénico en mielina. ¿Qué le hago a ese linfocito que reconoce mielina? ¿Qué le tendría yo que hacer? No sé, profe. ¿No saben? ¿Alguien que quiera contestar? No veo, hermanos. A ver, Mariana Ramos. Mariana. Ya se fue. Gael. Pues lo tendrían que destruir, ¿no? Nuestro organismo para que no reconozca eso. Ok. Que se supone que no debe reconocer. Exactamente. Cualquier célula que esté madurando en los órganos linfoides primarios, en este caso hablando de timo, que identifique un determinante antigénico presentado
que es propio y se le presenta y el linfocito lo reconoce, tengo que eliminarlo. Porque tengo que garantizar que ese linfocito no salga. Porque si dejo que salga, corro el riesgo de que si alguien lo activa, voy a tener una enfermedad llamada esclerosis múltiple. La esclerosis múltiple es una enfermedad autoinmune en la cual se activan linfocitos que reconocen vainas de mielina. ¿Ok? Es una enfermedad neurodegenerativa, autoinmune. Entonces, es un principio en un principio tenemos que entender a la tolerancia como un fenómeno que ayuda en un mecanismo inmunológico a eliminar todas aquellas clonas cuyos receptores reconocen antígenos propios. ¿Ya se entendió? Ahora, aquí la pregunta interesante o importante es cómo se presenta o quién presenta. Bueno, ya quién presenta creo que ya lo entendieron por los razonamientos que hicieron anteriormente con Delmar, creo que fue Delmar el que los comentó, que se presentan en el timo y que son presentaciones que ocurren en la corteza y en la médula tímica. Las células que se encargan de esa presentación antigénica en la corteza y médula tímicas son las células estromales. Las mismas células estromales que liberan factores de crecimiento para hacer que los linfocitos maduren, son las mismas células estromales que les liberan factores de crecimiento, les dan les muestran antígenos, y esos antígenos son propios, y entonces, al presentarle esos antígenos propios, la célula los ve, los observa, los reconoce, y si es capaz de reconocerlos, esa célula es eliminada. Si la célula no los ve, la célula se deja ir, se deja madurar. ¿Por qué estoy dejando madurar a cualquier otra célula que sus receptores reconozcan cualquier cosa menos algo mío? Porque si esas células salen allá afuera cuando se encuentren cualquier otra cosa menos algo mío, alguien las va a activar o alguien podría activarlas. No sé qué están reconociendo, no sé qué hice, qué molécula van a reconocer. Yo lo único que sé es que no me van a reconocer a mí. ¿De acuerdo? ¿Dudas? No, profe. Ok. Bueno. Ahora aquí la pregunta es... Bueno, profe, Hey, antes de que avance, esa es la parte de selección negativa. Bueno, había así encontrado es. algo así. A eso vamos. Justo a eso vamos. Ok. Pero para llegar a ese punto de selección negativa y selección positiva, necesitan de entender el principio. ¿Por qué ocurre? ¿Ok? Yo espero que ya todos hayan entendido esa parte. Porque miren, va a pasar, o lo que me comenta también hace rato María Luisa, y ha pasado, lo empiezo a ver desde el punto de vista general y luego me meto a los genes y a las moléculas y es ahí en donde se pierde. ¿Vale? Entonces, para no perderlos, tratamos de verlo un poquito más pausado, organizado, y vamos metiéndonos poco a poco a las moléculas. ¿Ok? Ahora, aquí la parte interesante. La célula que se encarga de hacer esa presentación dijimos que eran las estromales. Ahora, ¿cómo lo hace? A ver, me dijeron de lo de la presentación antigénica. Monse. Sí fue Monse, creo, ¿verdad? Linda. Dije, bueno, lo de la selección negativa. Perdón, sí, tienes razón. ¿Cómo se hace? ¿O qué moléculas, Mons, ahí en el libro que revisaste eso de la selección negativa y positiva, qué moléculas son las que están ahí presentes en la selección? Bueno, yo anoté, no como tal en esa parte de selección negativa, pero anoté que las células no linfoides van a ser las que ayuden en esto. Hay células reticuloepiteliales que se dividen, bueno, son 3 tipos. En la corteza va a haber las nodrizas, 1 y 2. ¿Sí? De igual manera en la corteza hay corticales epiteliales, que son 3 y 4, y la médula, hay células medulares epiteliales, que son la
5 y la 6. Ujú, También hay células dendríticas interdigitantes y macrófagos. ujú. Bueno, esas son las familias de células dendríticas o presentadoras dentro del timo. Pero ¿no leíste alguna molécula que expresaran ellas que fuera importante para estos procesos de presentación? No, creo que eso no lo anoté. Bueno, va. Esas células que menciona Monse, y las menciona muy bien, sobre todo las células estromales 3 y 4 y 5 y 6, que son las que ya están entre la corteza y la médula, en la conexión corteza-médula, expresan grandes cantidades de un grupo de productos llamado complejo principal de histocompatibilidad. ¿Ok? En el timo, estamos hablando de timo, ¿vale? Entonces, en el timo se está expresando un producto genético que es una molécula capaz de presentar, o más bien, dentro de esa molécula, una de sus funciones es presentar antígeno. ¿Ok? Y la molécula, o más bien, sus productos son una variante de moléculas que presentan antígenos. En una relación que creo que acaban de escribir en el chat, que esa relación se guarda en una situación MHC péptido. ¿Ok? Sí, son las con moléculas o productos del complejo principal de histocompatibilidad. Después nosotros, va a ser claro que nosotros vamos a ver ese tema del complejo principal de histocompatibilidad y lo ampliamos mucho más para conocer la estructura molecular del complejo principal. La estructura molecular me refiero a la proteína como tal. Vemos no solamente la función que ahorita la acabamos de denotar, vemos muchas más funciones que se le agradecen al complejo principal de histocompatibilidad, pero esta molécula es una molécula capaz de presentar determinantes antigénicos en el timo. Y resulta que estas células estromales, la tipo 3, la tipo 4, la 5 y la 6, son células que presentan al producto genético del complejo principal de histocompatibilidad y a péptidos de naturaleza endógena. Quiere decir que las células estromales están expresando en su superficie una molécula que presenta péptidos y dichos péptidos son de muchas otras células o de muchas proteínas que tenemos en nuestro organismo y que son míos. Son antígenos míos y son péptidos inmunogénicos. Ahora, quiero dejarles una cosa bien clara, que hasta el momento no sabemos a ciencia cierta, al menos en los humanos, en los modelos murinos hay ciertas teorías por las que cómo ocurre este proceso, pero en modelos humanos ha sido difícil entender cómo es que las células pueden presentar un péptido, por ejemplo, como un inmunógeno de la vaina de mielina, que les comentaba hace un rato, o un inmunógeno de, ¿qué les gusta? El receptor de acetilcolina o la acetilcolina. ¿Cómo es que la naturaleza generó un grupo de células llamadas estromales tímicas que son capaces de mostrar un péptido inmunogénico de naturaleza propia? Eso es inverosímil y hasta cierto punto irreal, pero lo hacen y lo hacen con un fin. Le están enseñando a los linfocitos qué es lo suyo, qué inmunógenos son propios, para que en el momento que una célula T se esté formando y reconozca a uno de esos inmunógenos como propio, entonces esa célula T tendrá que ser eliminada. Porque no debo dejar que salga ninguna célula T que pueda tener riesgo de atacar a un inmunógeno propio. Esa última R en el acrónimo que les di dentro de las características generales de la respuesta inmunológica, el de reconocer lo propio de lo no propio, es una característica pura de la respuesta inmunológica. Ninguna otra célula en el organismo es capaz de, durante su maduración, reconocer y discrepar qué es lo mío. Por lo tanto,
La naturaleza de los linfocitos T y también de los B, porque eso también ocurre en los B con un principio distinto de tolerancia, es ser células que reconocen cosas extrañas, pero que son toleradas desde su formación en los órganos linfoides primarios a no reconocer cosas propias. ¿De acuerdo? ¿Dudas hasta acá? Todo cool, profe. ¿Mande? No, que todo cool. Todo padre. Vale. Entonces, vamos a ver. Ahora, Monse nos decía, hay dos tipos de selección. ¿Sí, Mons? ¿Nos vuelves a repetir cuáles son? Sí, está la positiva y la negativa. Ok. ¿Leíste en dónde ocurre cada una de ellas? No, nada más que es, bueno, A ver, ¿qué un son? poquito de lo que es. La positiva es la parte que es capaz de reconocer su receptor de célula T, creo, y en las moléculas de histocompatibilidad. Las células de, no, el complejo de histocompatibilidad mayor. Ajá. Y la negativa son los timocitos que no reconocen lo propio, que es autotolerante. Ok, otra vez. Vuelves a repetir porque eso sí necesito que quede claro desde ahorita. Sí, la positiva es, bueno, es la selección en la cual los linfocitos son capaces de reconocer su TCR en las moléculas del complejo de histocompatibilidad. Tiempo ahí. La positiva es que el TCR reconozca al complejo principal de histocompatibilidad. Eso es lo que dijo Monse. ¿Vale? La negativa, Monse. Y la negativa es que son los timocitos que no reconocen lo propio, autotolerantes. Autotolerancia. Entonces son linfocitos que reconocen al determinante antigénico que está presentado en el MHC. Aquí vienen dos cosas. Voy a tratar de ser lo más claro para Profe, ustedes. Ey, yo no entendí la negativa. la negativa. Bueno, la negativa es una selección en la cual los productos, bueno, los antígenos que están presentados en el MHC no deberían ser reconocidos por los TCRs de los linfocitos T. O sea que no reconoce lo propio. O sea, ¿los ataca? Esa es la negativa. Ah, ok. O sea, en unas sí los reconoce y en otras no. Muy Pues es bueno, ya que- se hicieron. Sí, ya se hicieron pelotas. Está bien que se hagan pelotas para que salgan las dudas. Muy bien. Va. Ahora, voy a poner mi celular tantito acá, a ver si se alcanza a tener. Vamos a alcanzar a tener. Ahí estoy. ¿Sí me alcanzan a ver? Perdón, mi clase ahora sí. Escribe en los Profe, vidrios, no se profe. preocupe. Bueno, yo espero que no me vayan a acusar en la escuela de que el maestro no da clases como debe de ser. Que un coche mugroso y ahí no se escribe. Oiga, ¡Qué llevada! sí, qué llevada. Digo, está bien, sí, mi coche está mugroso, pero... Y aparte hace un calor endemoniado. Bueno, ahora vamos a ver lo siguiente. La célula estromal tímica tiene en su expresión en la membrana, en su superficie, imagínense que hashtag todos somos células estromales tímicas tipo 3, 4, 5 y 6. ¿Ok? Estas células estromales a las que se refería Monse, en su membrana, en su superficie, expresan una proteína. Esta es la proteína, mi manita es la proteína. ¿Ok? Esta mano que tengo mostrándolas a ustedes es el producto del complejo principal de histocompatibilidad. Es una glicoproteína que está expresada en la superficie. ¿Ok? Es la glicoproteína. Y esta glicoproteína tiene un surquito, tiene un espacio vacío aquí. Si lo notan, ahí puedo poner un taco de guisado. No lo tengo a la mano, pero es un taco. ¿Ok? Y ahora, esta proteína es capaz de que en este sitio se una un péptido.
un determinante antigénico. ¿Me siguieron? Ok. Sí, profe. En el timo, este determinante antigénico que tengo aquí, que es azulito, es, para seguir el ejemplo que hemos estado siguiendo, es un determinante antigénico o es un inmunógeno de mielina. Entonces, la proteína es una. El determinante antigénico que está aquí es otra cosa. Son dos cosas. La proteína, el determinante antigénico. La proteína, el determinante antigénico. Cuando la célula estromal en el timo se muestra en la superficie, cuando la célula estromal en el timo muestra en su superficie al producto del complejo principal de histocompatibilidad, siempre lleva cargando un péptido. En este caso es un determinante antigénico de vaina de mielina, pero puede ser otro determinante antigénico distinto. Este ya está más grandote, pero es un determinante antigénico diferente. De otro tejido. Pero en el timo, esos determinantes antigénicos que están mostrados en la proteína esta son propios. ¿Se entendió? ¿Cómo recolecta ese catálogo de antígenos de todo el cuerpo? Sí, es lo que dijimos. En el timo es el único sitio como órgano linfoide primario. Bueno, en los órganos linfoides primarios, que es la médula ósea y en el timo, son los únicos sitios en todo el organismo en donde las células estromales encargadas de la maduración de linfocitos B y T son capaces de presentar antígenos propios. En el caso de timo, es mediante el complejo principal de histocompatibilidad y los determinantes antigénicos que son expresados por las mismas células estromales que están en el timo. Profe, o sea que el complejo principal de histocompatibilidad está conformado por las proteínas. El complejo principal de histocompatibilidad es un gen. Ok. ¿De acuerdo? Yo lo que les estoy diciendo es que lo que las células estromales están expresando es el producto del complejo principal de histocompatibilidad. ¿Sale? ¿A qué me refiero con producto? Quizá ahí es en donde está la onda medio rara para ustedes. ¿Cuál es el producto genético de mielina? Del gen de mielina. Me preguntan en el chat si es complejo principal o complejo mayor. De hecho, es complejo principal. Lo de mayor es una mala traducción del inglés. Pero muchos médicos y inmunólogos también siguen ocupando como complejo mayor de histocompatibilidad. De hecho, el concepto semánticamente correcto y traducido es complejo principal de histocompatibilidad. Idealmente. Entonces, el producto de un gen es la proteína de ese gen. Cuando yo me refiero al producto genético del complejo principal de histocompatibilidad, me estoy refiriendo a la proteína. Y estoy diciendo, y siempre lo dije hasta hace un momento, las células estromales están expresando el producto del complejo principal de histocompatibilidad, que es esta proteína, y además también expresan este determinante antigénico. Y lo muestran en su superficie para que los linfocitos vean esto. Pero el determinante antigénico, entonces, es como, o sea, no es parte de ese complejo principal. Es ya como. Se une a O este sea, se sitio. une, pero no es como que entre en el concepto. No, son dos cosas Ok. diferentes. Ok, gracias. ¿Sí? Y entonces esta unión, gracias por mencionarlo, Mariana, esta unión del producto del MHC y el antígeno que está aquí es una unión no covalente, que es estable para mantener el equilibrio en la presentación, pero son uniones no covalentes.
Por eso es que aquí en este caso mostramos esto y en el otro caso mostramos esto. Es el mismo producto, pero está mostrando cosas distintas. ¿Me explico? Sí, profe. ¿Alguna otra duda? No. No, profe. Bueno, ahora vamos a hacer algo. Resulta que el producto del complejo principal de histocompatibilidad es el que se reconoce en la selección positiva. Y el determinante antigénico es lo que se identifica en la selección negativa. ¿Ya quedó más claro, Monse? ¿Lo podría repetir, por favor? A ver, otra vez, di tu frase, la que, no por foráneo, di lo que te expresaste como selección negativa. Lo negativo es Bueno, que... primero la positiva, perdón, primero la positiva. ¿La leo entonces? O? Lo que me dijiste, lo que nos dijiste. Son capaces de reconocer su TCR en las moléculas de el complejo de histocompatibilidad. Aquí está el complejo principal de histocompatibilidad. Entonces, el linfocito que está madurando en el timo, el TCR, es el que debe reconocer al MHC. ¿Sale? O sea, lo que se hace es como para que el timocito sepa a quién pegarle, ¿no? O sea, como que es su sparring del timocito. Así es. De la célula T. Así es. A ver, voy a agarrar otra vez a Monse. Monse. Sí. No sé. A ver. ¿Tiene hermanos o hermanas? Sí, una. Una. ¿Cómo sabe que es su hermana? Pues porque yo ¿Por vi a qué mi digo mamá así? embarazada. Me dijeron que era mi hermana y no me quedaba otra. Exacto. No, ¿por pues qué? porque pues yo vi a mi mamá embarazada, pues fui al hospital y me la presentaron ahí. Ok. Y porque tiene mis mismos genes. Ok, porque es una molécula que usted ya le presentaron, que es suya, ¿no? ¿Sí? Sí. Bueno, ahora imagínese que en algún futuro, ¿su hermana es menor que usted o mayor? No, menor. O menor. Sí, porque me dijo que la vio nacer, ¿verdad? La vio en la panza de su mamá. Ahora, ¿qué pasaría si en algún futuro, esperemos muy lejano, su hermana llega a su casa con un patán? ¿Usted la reconocería igual? No, bueno, no. A su hermana sí. Sí, pero a él no. Pero a él no. ¿La rechazaría? No. A ella, a su hermana no, pero al patán sí. Imagínese Sí. que el patán es el determinante antigénico que se está mostrando. ¿De acuerdo? Ok, sí. ¿Usted a quién atacaría? Pues al determinante, al patán. Ok, pero a ella no, a ella sí la reconoce. Sí. Ok, eso es lo que hacen las células T del timo. Maduran reconociendo a los MHCs. Sí tienen que reconocer al MHC. Eso es lo que dijo usted en la selección positiva. Sí. Los TCRs tienen que reconocer al MHC. Si no reconocen al MHC, tampoco maduran. ¿Sí están de acuerdo? Si en algún momento le ponemos entra un individuo distinto, imagínense que los papás de Monse traen un individuo de la calle y le dicen, Monse, esto es tu hermano. ¿Qué va a decir Monse? No.
Es que No, no. pero qué maldito momento me lo enseñaste. Yo no lo vi desde la panza. Ella dijo desde la panza de su mamá, ¿no? ¿Sí me entienden? La selección positiva se da en la corteza del timo y es en donde se seleccionan los linfocitos a razón del reconocimiento de los productos del complejo principal de histocompatibilidad vía TCR. ¿En la médula dijo, profe? En la corteza. Corteza. ¿Lo puede repetir, profe? Ah, ya lo tienen grabado. Ay, Dios, hace un montón de calor. A ver. Pero sí es importante porque si no, no sé, Monse, si no pudiera reconocer a su hermana con el patán, pues la atacaría, ¿no? Claro, 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 claro. O sea, habría un Ya no se escucho escuchó. mucho, profe. ¿Ya me escuchan? Muy poquito. Sí, profe, pero lejano. Sí, sí se escucha. Lejano. Muy, muy lejano. A ver, otra vez. A ver. Ya me desconecté. ¿Ahora sí me escuchan? Sí, Ya profe. se fue. Sí, ya. Déjenme encender el clima porque me estoy haciendo. Ahí estoy. Santo Dios. No salgan de sus casas, esto está horrible y hace un montón de calor, no sé por qué. Estamos según el clima que tengo acá, estamos a 35 grados. Ah, su madre. No, no lo hagan. Bueno. Ay. No vean mi coche mugroso, porque ya me dijeron. Pero Ay, no mi lo madre. decía por usted, profe, o sea, me refería a que buscara un coche que no hayan lavado. Al menos dijeron mi coche. no yo. Ok. Ahora, dudas hasta acá. Monse, ¿ya quedó claro? Sí, profe. Entonces, la selección positiva ocurre en la corteza tímica y ahí son seleccionados o ahí van a ser seleccionados aquellos linfocitos que sean capaces de reconocer antígenos, pero que sean capaces de reconocer al complejo de principal de histocompatibilidad del sujeto. ¿Sale? A los productos del sujeto. ¿Vale? Ahora, Monse, otra vez, ¿qué es la selección negativa en este caso? Ya. La negativa son los timocitos que no reconocen lo propio, los autotolerantes. Ok, entonces, imagínense que el linfocito entró en la corteza, primero se le mostró el MHC, a ver, linfocito todo madurando, ¿reconoces a esto? Dice, sí, sí lo reconozco. Entonces, sigue tu maduración, pasas a la médula, y en la médula te muestran al MHC con el péptido que les dije hace rato, esto. Y la siguiente interrogante de las células estromales es, ¿eres capaz de reconocer a lo que ya sabemos que reconoces la manita? Ahora dime si eres capaz de reconocer esto que está en azul. ¿Vale? ¿Qué pasa si el linfocito, a ver, voy a agarrar a alguien con Luisa Fernanda. ¿Qué pasa si el linfocito reconoce esto, azul? Ok, dice que no. La piel. Sí, profe. Hola. Oli, ¿qué pasó? ¿Me habló? Sí, ¿qué es lo que pasaría con el linfocito? No escuché bien en ese momento, profe, por eso no supe qué preguntó. ¿Qué le pasaría al linfocito que reconoce en la selección negativa al péptido que está aquí? Es eliminado, ¿no? Tendría que ser eliminado. ¿Por qué? Porque ese péptido en el timo es propio.
se le mata al chavo. Así, pues básicamente sí, se le elimina. Es como, profe, suena chistoso, pero entonces va a reconocer a su hermano, ahora vamos a pasarlo con el hermano, y como esa célula no quiere al hermano, entonces lo va a matar, porque sabe que es propio, pero no lo quiere, entonces lo mata. Sí es. O sea, te vas a Ok. juntar con ese pedazo de suadero, adiós. Algo así. Ah, ok, profe, gracias. Perdón, es que no encuentro maneras mucho más prácticas que explicarlo. Disculpen ustedes. No me vayan a tachar, Profe, sí está haciendo, porque así está mejor, profe, así está mejor. no me vayan a balconear. Esto es nada más para ustedes. Profe, entonces aquí el TCR reconocería al determinante. Al determinante antigénico. Ah, ok. ¿Vale? Ahora, pausa, señores. Denme un pausa. Ahora sí, denme una pausa. Voy a yo creo que en una media hora voy a tratar de volver a reconectarme ya para tratar de cerrar la clase y ver hasta dónde podemos llegar. Miren, ya casi, vamos con una hora de clase. Y ¿Me avisa por chat? te aviso por WhatsApp, ¿vale? Ok. Ahora sí ya me voy a mover. Órale. Con Sí, cuidado. profe, con Gracias, profe. cuidado. Ok, Bye. profe. Ahorita les hablo. Profe. Bye. Bye.